Bueno, estábamos viendo esta imagen de la batería, en la cual podemos ver por qué se llama batería de plomo ácido. Se llama de plomo ácido porque las placas o los electrodos de la batería, ¿sí? Tienen plomo. Uno de los electrodos, el positivo, la placa o electrodo positivo, tiene dióxido de plomo, cuya fórmula, no sé si la van a poder distinguir ahí, dice PbO2. Es dióxido de plomo. En cambio, la placa negativa tiene plomo metal, ¿sí? Es plomo poroso formando una placa para que esté en contacto con la mayor cantidad de superficie posible. Y ese contacto se da con el electrolito de la batería. El electrolito es ácido sulfúrico diluido en agua. Es normalmente un 70% de agua destilada y un 30% de ácido sulfúrico. Y la fórmula, la vemos aquí, es H2SO4. Esto es el electrolito de ácido sulfúrico diluido en agua. ¿Qué ocurre cuando nosotros necesitamos? Y otra cosa muy importante. Aquí observamos que esta disposición, ¿sí? Este arreglo, nos da una tensión entre placas de 2,12 voltios. Y nosotros necesitamos 12 voltios por lo menos para utilizar los sistemas eléctricos del automóvil. Por eso se llama batería, ¿sí? Porque nosotros, esto es un acumulador, y nosotros lo que hacemos es utilizar una batería de acumuladores que están conectados en serie. Vamos a ver que se conectan 6 vasos como este en serie para lograr una tensión de 12,5 voltios aproximadamente. Es decir que la tensión depende de los elementos que formen la batería. En este caso, el plomo con el electrolito nos da una tensión de 2,12 voltios y conectamos 6 celdas exactamente iguales como estas en serie. Y la superficie de las placas nos va a dar la corriente que es capaz de proveer esta batería. Quiere decir que los amperes que va a ser capaz de proveer va a depender de la superficie de las placas. Por eso vamos a ver que cada placa positiva o negativa en realidad está formada por varias placas en paralelo que están separadas por algún elemento poroso, como puede ser, por ejemplo, fibra de vidrio. ¿Para qué? Para que esas placas no estén en contacto entre sí, pero sí puedan ser, estén sumergidas en el electrolito, a pesar de que no estén en contacto entre sí. Eso lo vamos a ver en la próxima imagen. A ver si podemos cambiar de imagen. ¿Ven ahí la siguiente imagen? ¿Están observando, chicos, la imagen esta en blanco y negro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que aquí podemos ver 3 de las 6 celdas que tiene la batería. ¿Sí? 6 celdas que, como dijimos, están conectadas en serie para que entre el borne positivo y negativo yo tenga los 12 voltios. Y ahora bien, vemos cómo están formadas esas placas, ¿sí? de cada una de los bornes, de las placas positivas o negativas. Dijimos que unas tenían plomo y otras tenían dióxido de plomo. Están alternadas, una positiva y una negativa, separadas por un material aislante, pero que permite que llegue el electrolito a las placas. Habíamos dicho que podía ser fibra de vidrio, es lo que está aquí indicado como envelope separator, ¿sí? Ahí vemos la placa positiva
la placa negativa, el separador del medio, y todas las positivas están unidas a un terminal como este, y todas las negativas a otro terminal. Aquí lo que se hace es conectar en serie, las placas negativas de una se conectan con la positiva de la siguiente, y así, para conectar toda la serie, para obtener los 12 voltios entre los bornes positivo y negativo. ¿Se entiende la formulación de la batería, cómo está formada por dentro? Van a ver que en baterías viejas que necesitaban mantenimiento, tenían 6 taponcitos para controlar el nivel del electrolito, ¿sí?, en cada una de las celdas. Por eso tenía 6 tapones. A ver si podemos mostrar una imagen de una batería con sus taponcitos. Un segundito, chicos, por favor. Les estoy buscando una imagen, a ver si lo podemos ver. Bueno, acá hay una foto. Voy a regresar a compartir pantalla. Si me dan un segundito. Así les muestro en esta foto. Avísenme si ustedes la están observando, por favor. Es una batería de moto, aparentemente esta, ¿sí? Podemos observar las 6 perforaciones donde van los tapones que permiten medir o agregar agua destilada para mantener el nivel del electrolito en la batería. Recuerden que cada una de estas está separada de la batería. ¿Sí? Cuando yo cambio aquí la imagen, ¿se les cambia a ustedes o tengo que dejar de compartir la pantalla y volver a compartir? No, sí se cambia, profe. ¿Se cambia? Bien. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué ocurre químicamente cuando se descarga la batería? Lo que ocurre químicamente es una reacción química de reducción y de oxidación. El dióxido de plomo se reduce y el plomo se oxida. La oxidación del plomo consiste en que forma óxido de plomo, ¿sí?, tomando oxígeno del electrolito, y libera 2 electrones. Esos electrones son los que circulan. Recuerden que el sentido electrónico, el sentido real de circulación de corriente, es de negativo a positivo y no de positivo a negativo como estamos acostumbrados a verlo. En realidad lo que circulan son cargas eléctricas negativas de negativo a positivo. Esos 2 electrones que se liberan circulan hacia el positivo, permitiendo que en el positivo se produzca una reducción. Quiere decir que este dióxido de plomo se convierte también en óxido de plomo, ¿sí?, y libera sulfato. Libera sulfato y agua. Eso significa que cuando la batería se va descargando, el electrolito va perdiendo densidad porque aumenta la cantidad de agua en el electrolito. En cambio, cuando se produce el ciclo inverso, cuando se carga la batería, se invierte esta circulación. A ver, un segundito, chicos, por favor.
Disculpen la interrupción, ahora estoy de vuelta. Decíamos entonces que cuando se produce la carga de la batería, se invierte esa reacción química, vuelve a aumentar la densidad del electrolito y se regeneran las placas. El óxido de plomo que había en la placa negativa se vuelve a convertir en plomo y el óxido de plomo de la placa positiva vuelve a convertirse en dióxido de plomo y aumenta la densidad del electrolito. Ese ciclo se puede repetir, pero no cualquier cantidad de veces. Llega un momento en que la batería deja de aceptar carga cuando es necesario reemplazarla y eso se produce porque al producirse el sulfato en esta reacción química se producen unos cristales de sulfato que no pueden revertirse. Esos cristales no pueden volver a convertirse en ácido. Eso significa que a medida que va aumentando la cantidad de cristales de sulfato, va disminuyendo la capacidad de la batería hasta que eventualmente es necesario reemplazarla porque no puede revertirse el ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la Sí, reacción profe. química, ¿sí?, que ocurre en la batería? Ustedes tuvieron química el año pasado, ¿verdad? Vieron reacciones químicas de oxidación y reducción, redox, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Profe, de eso, la batería, también sucede, o qué es lo que sucede cuando la batería sí recibe la carga, pero no la aguanta, digamos. O sea, si uno la mide con un tester, la batería tiene, ponle 12.4, 12.5, y con solo conectarle un foquito chiquito, baja muy rápido, no sostiene la carga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien, habíamos dicho que la tensión de la batería dependía de los materiales que la conformaban y cuántas celdas se conectaban en serie, ¿sí? Sí, Pero la corriente que era capaz de proveer la batería dependía de la superficie de las placas. Las baterías que se utilizan en automóviles actualmente tienen que ser capaces de proveer una gran corriente de arranque, porque el motor de arranque del automóvil consume muchos amperes, ¿sí? Consume cientos de amperes. Es una gran potencia eléctrica la que necesitamos para poner en marcha el motor del automóvil. Por lo tanto, el motor de arranque consume una corriente muy grande, pero por pocos segundos. Esa batería tiene que ser capaz de suministrar mucha corriente en poco tiempo, pero después no necesita que, que esté permanentemente entregando energía mientras está funcionando en el automóvil, porque habíamos visto que el alternador, aun cuando estaba en ralentí el motor del automóvil, estaba cargando la batería. Quiere decir que siempre que el motor esté funcionando, la energía de los dispositivos eléctricos del automóvil es suministrada por el alternador al mismo tiempo que se carga la batería, ¿sí? Entonces la batería la podemos utilizar cuando estamos estacionados con el motor apagado, escuchando la radio un ratito, la necesitamos utilizar para encender el motor térmico del automóvil, ¿sí? Pero nada más, porque el resto del tiempo el alternador es el que provee la energía del automóvil. En ese tipo de baterías, la profundidad, el espesor de cada una de las plaquitas de plomo que habíamos visto es muy pequeño, pero sí tienen una superficie muy grande, porque la superficie es la que nos provee la corriente en el instante del arranque. Pero como no necesitamos que esa batería provea energía durante un tiempo prolongado, sino mucha corriente en un corto instante de tiempo, entonces la profundidad de la placa es pequeña. Es diferente a las baterías que se utilizan, por ejemplo, en instalaciones de paneles solares. Ese tipo de baterías, que también son de 12 voltios, se conocen como batería de ciclo profundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesito que esa batería me provea cientos de amperes en 2 segundos, que es lo que dura el arranque del automóvil.
necesito que me provea una corriente menor, pero durante un tiempo mucho más prolongado, ¿sí? Entonces, en ese tipo de baterías de ciclo profundo, por lo general, no se privilegia la superficie de las placas que estén en contacto con el electrolito, sino que se privilegia la profundidad, el espesor de cada una de las placas, que es lo que me va a permitir ese ciclo profundo. Me va a permitir una descarga lenta, ¿sí? Aunque una corriente menor. ¿Se entiende? Entonces, probablemente lo que ocurre en esa batería que me mencionaba recién Ángel, es que el material de la placa, al ser de poco espesor, ya se encuentre deteriorado, de manera que no sea capaz de proveer la corriente cuando le conectas algo, cualquier cosa. En cambio, en vacío sí provee los 12 voltios. Muchas veces se utilizan baterías de automóvil, porque son más baratas las baterías de automóvil que las de ciclo profundo. Se utilizan en sistemas solares, por ejemplo, y no duran nada. Y claro, no duran nada porque las baterías de automóvil no están preparadas para que se descarguen al 100%, ¿sí? Están preparadas para entregar mucha corriente en un corto instante de tiempo y luego mantenerse siempre en una carga que está no están preparadas para una descarga profunda. Hay veces que esas baterías de automóvil, cuando se descargan a cero, les cuesta muchísimo recuperarse. Y si se descargan a cero 2 o 3 veces, probablemente no se recuperen más después. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí, Martín. Si cargan la batería y la dejan pasar un buen tiempo, ¿sirve para la próxima? O sea, una vez pasa un cierto tiempo. Las baterías tienen una autodescarga que es de la batería y es quiere durante 6 meses, probablemente después le cueste, sea necesario recargarla antes de que pueda estar en condiciones de funcionar nuevamente. Todo eso ha mejorado con las nuevas baterías, ya no son como las baterías antiguas de plomo ácido, ahora vienen las baterías libres de mantenimiento, en la cual el electrolito no es un líquido, sino que es un gel, ¿sí? Vienen las baterías que tienen incorporado un pequeñísimo porcentaje de calcio en las placas de plomo, lo que le permite también extender su vida útil. En fin, hay muchas mejoras en las baterías, pero el principio de funcionamiento es el que dimos nosotros aquí. Recuerden, ustedes van a tener que ver en el trabajo práctico del sistema eléctrico cuáles son las características. Creo que estoy con la glucemia un poquito baja. ¿Cuáles son las características de la batería que tiene el automóvil de ustedes? Si es libre de mantenimiento, cuántos ampere hora. Por ejemplo, una batería de 70 ampere hora. ¿Qué significa eso, 70 ampere hora? No significa que puede proveer indefinidamente 70 ampere durante una hora, ¿sí? Si no, disculpen, me voy midiendo la glucemia mientras. No hay problema, profe. Significa que puede proveer una corriente de, por ejemplo, 70 amperes durante una hora. En realidad no es así, es menos. Pero supongamos 70 amperes durante una hora o 7 amperes durante 10 horas. ¿Sí? La idea es que el producto de amperes por hora no pase de los 70. O es 70 amperes por una hora o 7 amperes durante 10 horas. ¿Se ve el número? Sí, profe. ¿Sí? Ya por debajo de los 70 miligramos de glucemia, por lo tanto, es hipoglucemia. Por eso me sentía medio poco mareado. Va a quedar para la posteridad de esto, ¿cierto? Que estamos grabando la clase. Bueno, si no quedan dudas de esto, cortamos la clase aquí en lo que respecta a... Profe, una pregunta.
Sí, Fernando, te escucho. Me anda un poco mal el internet, ¿se escucha bien? Se escucha, se escucha. Yo te escucho bien. Le iba a preguntar qué quiere decir, porque cuando fui a comprar una batería de moto me recomendaron una EC y no sabría entender bien la diferencia. Claro. La batería de gel es justamente lo que yo te explicaba recién. En la batería común de plomo ácido, el electrolito es líquido. Es un líquido como el agua, con una densidad un poquito diferente, pero nada más. ¿Sí? Quiere decir que si se rompe la batería, se puede producir una pérdida del electrolito. En cambio, en la batería de gel, el electrolito no es un líquido, sino que es un gel. Eso permite que sea una batería libre de mantenimiento porque no hace falta estar midiendo el nivel que ocurre en la batería común, en la de plomo ácido común. El electrolito se va evaporando con el tiempo, ¿sí? Entonces es necesario controlar cada cierta cantidad de kilómetros, cada cierta cantidad de tiempo, es necesario controlar el nivel del electrolito en la batería para verificar que no haya descendido, dejando parte de la placa de plomo sin que esté en contacto con el electrolito, ¿sí? Que muchas veces ocurría eso. Entonces, cuando ocurría eso, había que agregarle un poquito de agua destilada para que vuelva el nivel del electrolito a su nivel normal, ¿sí? En las baterías de gel eso no De 10, ocurre, profe. por lo tanto, son mejores, ¿sí? Esa es la diferencia entre la batería de gel y la otra. Bueno, al final la clase pasada no les cargué el trabajo práctico porque me di cuenta de que faltaba que terminemos la clase. Se los voy a cargar ahora al trabajo práctico de sistema de almacenamiento, perdón, generación y almacenamiento de energía eléctrica. Y no se preocupen porque este tema no va a entrar en el parcial, ¿sí? Generación y almacenamiento de energía eléctrica no va a entrar en el parcial, ¿saben? Bien, Pero profe. sí tienen que Bueno, hacer el práctico, ¿saben? Disculpe, Bien. profe. Sí, Matías. ¿Podría, por lo menos para este práctico, dar una semana más? Sí, por Porque la verdad es que supuesto. yo, por lo menos, estoy bastante... O sea, Sí. sería después del parcial. El parcial no es la próxima clase. La próxima clase, a ver, voy a detener la grabación porque ya no estamos hablando de la clase esta, ¿sí?